Hoy te voy a hablar del personaje Armando Mendoza. Es el expresidente y actual vicepresidente de Comoda, hijo de los fundadores de la empresa Roberto Mendoza y Margarita Sáenz, y el esposo de Beatriz Pinzón. Junto con su mejor amigo Mario Calderón, crearon Inversiones Terramoda para salvar Ecomoda. Apariencia: Armando es un hombre adulto de unos 30 años de edad promedio, de cabello corto, color oscuro, usa unos delgados anteojos permanentes. Es alto y erguido, muy guapo, atractivo y seductor. Según lo menciona Golombardi y muchos modelos de Comoda, Armando fácilmente podría ser modelo. Durante sus apariciones en la telenovela siempre se le ve vestido como ejecutivo, con saco, corbata, pantalón y zapatos formales, de acuerdo a su cargo en la empresa. Personalidad: Armando en sí es algo temperamental. Algunas veces es muy explosivo, a tal grado que grita constantemente a sus empleados, pudiendo llegar a agredirles físicamente, lo cual se demostró que en sus arrebatos de cólera e ira tomó por el cuello a Hugo Lombardi y por el cabello a Patricia ante el desinterés en presentar atención a sus demandas por parte de estos dos. Sin embargo, en el fondo es una persona amable y que aprecia a las personas. Además, tiene un gran afecto por Ecomoda y sus allegados. No tolera el abuso de poder ni siquiera de sus parientes. Es bastante inteligente, pero dicha inteligencia choca con su inmadurez, ego y temperamento, que son frágiles ante cualquier error, haciendo que la mayoría de sus aciertos sean soluciones a problemas que él mismo creó. Una prueba de ello fue el plan para embargar Ecomoda, que se tuvo que usar con el incidente de los proveedores de Nueva York. Sin embargo, muchas veces para salvar Ecomoda ha hecho malabares catastróficos, tal como fue la creación de Inversiones Terramoda Limitada, para que inyectara capital a Ecomoda y lo embargara por si en algún momento estuviese en problemas. Y a pesar de que su asistente, Beatriz Pinzón, no tenía intención de apoderarse de la empresa, así fue. La mayoría de sus acciones, si bien son malas, no buscan del todo su propio beneficio, sino el de Comoda, sus accionistas y empleados. Cabe resaltar que en el principio de la novela es alguien sumamente mujeriego, engañando a Marcela con los modelos de Comoda. Sin embargo, tiempo después, se negaría a tener más romances con las modelos, cambiando sinceramente y arrepintiéndose de sus errores pasados para ser un hombre sincero, cálido y de familia, actitudes tomadas en base al amor que sintió por la protagonista. Dicha transformación lo conllevaría al final a madurar y sentar cabeza, contrayendo matrimonio con Beatriz Pinzón, llegando a convertirse en su fiel esposo y a tener una hija. Personalidad: Armando en sí es algo temperamental. Algunas veces es muy explosivo, a tal grado que grita constantemente a sus empleados, pudiendo llegar a agredirles físicamente, lo cual se demostró que en sus arrebatos de cólera e ira tomó por el cuello a Hugo Lombardi y por el cabello a Patricia ante el desinterés en presentar atención a sus demandas por parte de estos dos. Sin embargo, en el fondo es una persona amable y que aprecia a las personas. Además, tiene un gran afecto por Ecomoda y sus allegados. No tolera el abuso de poder ni siquiera de sus parientes. Es bastante inteligente, pero dicha inteligencia choca con su inmadurez, ego y temperamento, que son frágiles ante cualquier error, haciendo que la mayoría de sus aciertos sean soluciones a problemas que él mismo creó. Una prueba de ello fue el plan para embargar Ecomoda, que se tuvo que usar con el incidente de los proveedores de Nueva York. Sin embargo, muchas veces para salvar Ecomoda ha hecho malabares catastróficos, tal como fue la creación de Inversiones Terramoda Limitada, para que inyectara capital a Ecomoda y lo embargara por si en algún momento estuviese en problemas. Y a pesar de que su asistente, Beatriz Pinzón, no tenía intención de apoderarse de la empresa, así fue. La mayoría de sus acciones, si bien son malas, no buscan del todo su propio beneficio, sino el de Comoda, sus accionistas y empleados. Cabe resaltar que en el principio de la novela es alguien sumamente mujeriego, engañando a Marcela con los modelos de Comoda. Sin embargo, tiempo después, se negaría a tener más romances con las modelos, cambiando sinceramente y arrepintiéndose de sus errores pasados para ser un hombre sincero, cálido y de familia, actitudes tomadas en base al amor que sintió por la protagonista. Dicha transformación lo conllevaría al final a madurar y sentar cabeza, contrayendo matrimonio con Beatriz Pinzón, llegando a convertirse en su fiel esposo y a tener una hija.
Armando Mendoza es hijo de Margarita Sáenz de Mendoza y de Roberto Mendoza. Desde pequeño mostró gran interés por Ecomoda, la empresa de su papá y de Julio Valencia, amigo de este último, añorando algún día convertirse en el presidente de la empresa. Además, años después sintió atracción por Marcela Valencia. Aunque el hermano de ella, Daniel Valencia, nunca aceptó la relación, Armando se convirtió en accionista y vicepresidente de la empresa durante la gestión de Roberto. A su vez, en algún momento conoció a Mario Calderón, quien sería su mejor amigo. Años después, Roberto se iba a retirar de Ecomoda. Armando y Daniel se postularon para presidentes de Ecomoda. A pesar de la propuesta de Daniel, que fue aceptada por Roberto, Armando terminó ganando la presidencia de Ecomoda, por la diferencia mínima de un voto de Marcela, su entonces prometida. Pero Daniel no estuvo de acuerdo e insistía en que Armando iba a derrumbar Ecomoda. En la búsqueda de secretaria para Armando, Patricia Fernández fue contratada por Saúl Gutiérrez, vicepresidente administrativo. Pero Armando lo criticó, ya que Patricia era la mejor amiga de Marcela y uno de los radares y espías personales de ella. Y por ese motivo contrató a Beatriz Pinzón Solano, una mujer que a pesar de ser fea tenía extensos conocimientos de finanzas y economía, lo que podía ayudar a Armando. Así que Armando decidió contratarlas a las dos. Armando le encargó a Patricia la recepción, las relaciones públicas y otras cosas. Y a Betty, quien la llamaba erróneamente emperatriz, le encargó todo lo relacionado con las finanzas de la empresa. Sin embargo, Patricia se opuso, ya que ella también refería saber, pero Armando no la aceptó. A su vez, le dio a Betty su agenda personal, lo cual hizo que Marcela desconfiara de ella. Un día llega Karina Larsson, una modelo, a buscar a Armando. Él en ese momento no quería verla, pero ella insistía. Marcela se dio cuenta de la situación y despidió a Betty por no darle la agenda personal de Armando. Sin embargo, Armando no autorizó el despido y vio a Betty como alguien leal. En la última junta directiva de Roberto, Marcela le pide a Betty el informe que iba a presentar, pero Marcela se lo da a Patricia y ella es vista como la que hizo el informe. Sin embargo, Armando y Mario en los capítulos posteriores conocerían que en realidad el informe lo había hecho Betty y que Patricia únicamente había tomado ventaja desleal del trabajo de su compañera. Armando encargó a Patricia un plan de negocios debido a su gran logro de entregar el informe a la junta directiva, pero ella no lo hizo, y Mario Calderón se había encargado de ayudarla. Pero los dos habían pasado una noche de pasión en el apartamento de ella. Betty hizo el plan de negocios, pero se desveló haciéndolo y llegó tarde, y Armando se molestó por ello, tanto así que decidió despedir a Betty. Sin embargo, Betty le dio el plan de negocios y Armando se retractó del despido y la felicitó, entendiendo que el primer informe en realidad lo había hecho Betty y no Patricia. Con estos antecedentes, Armando comenzaría a ver a Betty como su verdadera mano derecha y persona de confianza, y a ver a Patricia como una mediocre profesional y oportunista, únicamente que destacaba como la imagen de la empresa debido a su apariencia física y espía de su prometida Marcela. Mario le preguntó a Armando la fecha de la boda y Armando dijo que la boda era por lo civil, aunque Armando no estaba seguro de casarse. Betty le comentó a Armando que sus metas de presidencia no se iban a poder cumplir, lo cual asustó a Armando. Betty había recibido una llamada de un banco debido a que no había pagado un desembolso y tuvo que ir al club donde estaba Armando para hacerle firmar un pagaré. Y aunque Marcela se había opuesto, Betty se quedó en el club ya que Armando tenía que cerrar un negocio con Ractela, donde se reunieron con Diana Medina y Miguel Robles. En la siguiente junta directiva, el computador de Betty se dañó, sin embargo, se logró recuperar la información. Después, descubrió que el vicepresidente financiero, Gustavo Larte, mandó a dañar el computador por órdenes de Daniel Valencia, con la colaboración del ingeniero de sistemas de la empresa para obtener información confidencial del inflacionario. Así que lo despidió. Además, ascendió a Betty a asistente de presidencia y en reemplazo de Larte, puso a Betty en las funciones de vicepresidente financiero. En un cóctel donde Armando, Betty y Mario fueron, Miguel le propuso una comisión a Betty a cambio de que convenciera a Armando de comprar las telas en Ractela. Betty aceptó debido a la situación de su familia, pero ella le dijo a Armando, y a pesar de que Daniel quería revelar a Betty delante de Armando y Marcela, no lo logró. Debido a la situación de Ecomoda, Armando le dejó a Betty que con el dinero de la comisión de Ractela instalara una empresa en caso de que algo pasara,
que fue llamado Inversiones Terramoda, y Armando le dio a Betty total control de la empresa, siendo una empresa unipersonal. Para aumentar la producción en la siguiente colección, Armando y Mario bajaron los costos de los materiales junto con la calidad. En el lanzamiento, Hugo Lombardi descubrió que las prendas no eran las que correspondían, así que Armando se peleó con Hugo y este amenazaba con renunciar, pero Armando no tenía miedo. Sin embargo, Armando buscó a Hugo y estos hicieron una apuesta. Si Armando lograba tener grandes ventas, Hugo seguiría trabajando con esos materiales. Pero si la colección fracasaba, Armando tenía que vestirse de drag queen y trabajar con telas de mayor calidad. Armando se tuvo que ir a Palm Beach y dejó a Betty a cargo de la empresa. Pero Armando se tuvo que devolver debido a que las ventas no funcionaban. Cuando Marcela regresó, Armando tuvo que admitir ante Hugo, lo cual hizo que Armando se vistiera de drag queen para cumplir la apuesta. Además, Mario había propuesto un proveedor de Panamá con buenas telas y bajos costos, así que Armando mandó a Panamá a investigar el negocio. Armando fue al evento, pero su carro estaba bloqueado, así que le pidió ayuda a Betty y esta le ayudó. Mario envió unas muestras de los materiales y Armando se lo mostró a Marcela y Hugo. Armando tuvo que viajar a cerrar el negocio. Sin embargo, se tuvo que devolver esa misma noche debido a que Patricia había entrado a la oficina de Betty para conseguir información de los proveedores para darle la información a Daniel. Sin embargo, Armando tuvo la mala suerte debido a que las telas habían sido incautadas por la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, ya que era contrabando, lo cual hizo que perdiera $2 millones. Armando tuvo que conseguir telas lo antes posible y vio que Betty había contratado a Nicolás Mora, su mejor amigo, en Terramoda. Así, Terramoda le pudo prestar dinero a Comoda para recuperarse. Cerraron el negocio con Macrotextil y Armando descubrió que Nicolás Mora en realidad el novio de Betty, luego de que Berta le dijera que Betty le había recibido una llamada de su novio. Berta le contó toda la historia a Armando cuando Mariana le leyó las cartas a Betty y le pareció que un hombre le cambiaría la vida, y ella se refirió a Nicolás Mora, su mejor amigo, como su enamorado. Por otro lado, una modelo que estaba en un pequeño romance con Armando, Claudia Bosch, estaba coqueteándole a Armando insistentemente, aunque éste se negaba. En la colección, Armando echó a Claudia debido a que se había emborrachado. Además, Mario le dijo que la única opción para que Nicolás no se quedara con la empresa era enamorar a Betty. Y aunque Armando se opuso, Mario le terminó convenciendo. Luego Mario le mostró más motivos para que él fuera el candidato ideal para enamorar a Betty. Y a pesar de tomar muchos embellecedores tragos, Armando no lograba ver a Betty como una mujer bonita. Mientras que sacaban costos, Mario, Armando y Betty se fueron a un bar, y este le robó un beso, lo cual hizo que Betty se desmayara. Y sin embargo, Armando no pudo ni siquiera besar a Marcela debido a eso. Al día siguiente, Armando sufre con la resaca y de las quejas de Patricia al ver que no había nómina para pagarles el sueldo a los empleados. En la noche, Armando lleva a Betty a su casa y le dice que está obsesionado con ella y otras cosas más que hacen deslumbrar a Betty. Además, la vuelve a besar, por lo que y ella comienzan una relación escondida sin saber lo que en realidad pasaba. Betty es llevada por Armando a bares de bajo perfil para que no sospeche. Además, por pedido de Mario, le da regalos como chocolatinas, peluches y tarjetas que Mario escribía para Betty como si fuera Armando. Sin embargo, el día de cumpleaños de Betty, Armando tiene que hacer el amor con Beatriz y termina haciéndolo. Cabe resaltar que después de que saliera de Comoda, Patricia y Marcela le siguieron hasta la casa de Betty, aunque tuvieron un pequeño incidente. Al día siguiente, Armando tuvo un pequeño comité en donde Hugo comunicó de nuevo el matrimonio de Armando y Marcela para septiembre, lo cual entristeció a Betty. Después, Adriana Alboreda vendría a Comoda a invitar a Armando y a Hugo a un evento, lo cual puso celoso a Betty debido a que había visto a Armando hablar a una foto de Adriana. Esa misma noche, cuando los dos se volaron del Museo Nacional durante la exposición de Picasso y tuvieron relaciones en el apartamento de Mario Calderón. Sin embargo, Armando se enteraría de la verdadera historia de Betty, donde tuvo una relación con Miguel, un antiguo vecino de su barrio, que le enamoró por una apuesta que le hizo a Román. Armando le comenta la historia a Mario y le advierte que esto terminará muy mal, pero Mario le dice que estará todo bien. Sin embargo, no contaban con lo siguiente: junta directiva se avecinaba, y Betty había descubierto la carta de instrucciones de Calderón,
y que le había enviado a Armando en el paquete azul para especificarle qué tendría que hacer en ausencia debido al viaje a Palm Beach. Betty quedó destrozada y en venganza de esto decidió comprarse un Mercedes con el dinero de Terramoda, mostrar que su relación con Nicolás era más seria y darle desplantes a Armando. Sin embargo, este le pidió que maquillara el balance por él, y este aceptó, deslumbrada, pero desistió al escuchar a Armando enviarle a otro lugar de viaje y hacer el matrimonio con Marcela. Betty, en venganza, decidió revelar el verdadero balance a la junta directiva, lo cual hizo que Armando quedara destituido de la empresa como presidente y Roberto asumió la empresa como presidente temporal. Armando quedó destrozado no solamente debido a su destitución, sino a la renuncia de Betty. Este se emborrachaba mucho y se peleó hasta más no poder, y quedó muy mal. Armando volvió con Marcela definitivamente y quiso olvidar a Betty, pero esta volvió cambiada y más elegante, lo cual hizo que se volviera a enamorar de ella. Betty se convirtió en presidenta mientras se recuperaba de Comoda y así Roberto poder descansar de una vez. Betty demostró grandes cambios en su presidencia, pero Armando se tuvo que ir y volvió más serio. Armando también vino acompañado de Alejandra Zink, una empresaria venezolana que haría tratos con el Comoda. Sin embargo, Armando lidió con Michel Bonet, un amigo de Betty que ella conoció en Cartagena. Armando por última vez intentó recuperar a Betty y evitar que se fuera de Comoda, pero falló y Betty iba a renunciar. Betty al día siguiente renunciaría al cargo de presidente y Daniel quedaría en la empresa y quería liquidarla. Pero Armando le dijo que el que iba a renunciar es él. Marcela le contó a Betty lo que había pasado mientras ella no estaba en Cartagena y a su vez que Armando en realidad se había enamorado de ella. Betty decidió ir a buscar a Armando y le perdonó. Además, evitaron que Daniel se quedara con la empresa y decidieron quedarse al frente de Comoda. Al final Armando se casa con Betty y ambos tienen una hija, Camila.